TV en Producciones presenta Grandes Accidentes Aéreos. Grandes accidentes aéreos. En cuanto salió el sol el 2 de julio de 1937, Amelia Earhart sabía que estaba en problemas. En la radio dijo: "Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. Se está acabando la gasolina. No podemos contactarlos por radio. Estamos volando a 1000 pies". Debajo de ella había agua, en todas direcciones hasta donde alcanzara la vista. Ella sola se puso en ese predicamento mediante una serie de eventos desafortunados y malas decisiones. Muchas de ellas pudieron haberse evitado con un mejor conocimiento de física. Pero aún así, había una cosa que podía haber hecho en ese momento, un interruptor que pudo haber pulsado y probablemente le hubiera salvado la vida y cambiado la historia. Este video está patrocinado por KiwiCo, más sobre ellos al final. Amelia Earhart estaba luchando por convertirse en la primera mujer piloto en volar alrededor del mundo. Espero conseguir algo que realmente tenga valor científico para la aviación. Y no iba a tomar atajos. Otras circunnavegaciones exitosas habían seguido una ruta septentrional manteniéndose cerca de tierra. Pero la ruta de Earhart sería la más larga, pues seguiría una ruta cercana al Ecuador. Esto significaba que la última parte de su travesía, que cruzaba el Océano Pacífico por todo lo ancho, sería la más difícil. El punto inicial de este cruce era Lae, una ciudad al este de Nueva Guinea. En esa época era uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, el centro del tráfico de Asia y Australia. A las 10 de la mañana de un cálido día de julio, Earhart guió su Lockheed Electra por la pista y despegó en el que sería su último vuelo. El Océano Pacífico es enorme, es mucho más grande que el Atlántico. Si ves ese lado del planeta, casi no se ve tierra. El problema era que en 1937, la mayoría de los aviones solo podía volar un máximo de unos cuantos kilómetros. Así que Earhart eliminó todo lo innecesario de su avión. Arrancó el aislamiento para reducir peso. Pero eso hizo que el ruido del motor fuera tan abrumador que tuviera que comunicarse con su copiloto sentado a su lado mediante notas escritas. Casi no empacó nada y le dijo a su esposo: la comida y la ropa extra serían un peso y una preocupación extra. Cambió los asientos de pasajeros por tanques de combustible, convirtiendo su avión en un bidón de gasolina volador. Pero aún así, el rango máximo del Electra estaba entre 6.600 y 7.200 kilómetros en un clima perfecto. Eso podría ser suficiente para llegar a Hawái desde Lae, o podría quedarse desastrosamente corta. Earhart necesitaba un lugar donde parar y recargar combustible en el camino. Puede parecer que no hay tierra aquí, pero si nos acercamos, hay una pequeña isla a medio camino entre Australia y Hawái. La isla Howland mide poco más de 2 kilómetros de largo y menos de 1 kilómetro de ancho. Estados Unidos la reclamó como parte de la Ley de las Islas Guaneras de 1856, pero en 1937 apenas estaba habitada con un puñado de colonialistas. Sería una ubicación ideal para recargar combustible si solo tuviera una pista. Por fortuna para Earhart, en la época de su vuelta al mundo, ya era famosa. En 1928 fue la primera pasajera mujer en cruzar el Atlántico en avión. Esto la convirtió en una celebridad internacional. Dijo que podría y lo hizo. Pero ella quería volar por sí misma. Dijo: tal vez un día lo intente sola. Y en 1932 intentó pilotar un avión sola por el Atlántico con dirección a París. Llevó consigo nada más un cepillo de dientes, un contenedor de sopa y 3 latas de jugo de tomate. Pero las tormentas, el hielo y la densa niebla azotaron su pequeño avión. Una unión en el colector de escape se abrió y las llamas del motor salieron despedidas hacia la noche. El combustible de un tanque roto goteaba por su cuello y tras 14 horas aterrizó en un pastizal de Irlanda del Norte.
Su rostro estaba tan lleno de grasa que un granjero no pudo identificar si era un hombre o una mujer. Le preguntó si había volado de lejos. «Desde Estados Unidos», respondió. Ojalá lo hubiera hecho más rápido. Estas aventuras la elevaron a las órbitas de gente poderosa, como la primera dama Eleanor Roosevelt. Señora Roosevelt, ¿no quiere pasear esta noche sobre Washington? Se ve muy bonito desde el cielo nocturno. Y usando sus nuevas conexiones, presionó al presidente para contratar a su amigo Eugene Vidal como jefe del Buró de Comercio. Vidal le prometió a Earhart una pista en la isla Howland, pero la burocracia paralizó el avance solo unos meses antes de su despegue. Entonces Earhart le escribió directamente al presidente Roosevelt. Le explicó que los fondos para la pista de aterrizaje necesitaban aprobación inmediata. Dijo, por favor disculpe a esta problemática aviadora para quien el proyecto de la isla Howland es clave en su intento por volar alrededor del mundo. El presidente aprobó el proyecto 4 días después y pronto se despejaron 3 pistas. Ya tenía un lugar para aterrizar, pero ¿cómo encontraría esa pequeñísima isla en el vasto océano? Con ella volaba en el Electra su navegante Fred Noonan, y él calcularía el plan de vuelo. Sabían la dirección de Howland, así que podrían usar la brújula a bordo para definir el rumbo hacia allá. Conocían su velocidad respecto al aire y podían calcular su velocidad respecto al suelo, restando o sumando el viento, y podían calcular cuánto les tomaría llegar a la isla. Este método se conoce como navegación por estima. Pero no iban a apuntar directamente a la isla, porque si lo hicieran y no la vieran en el tiempo indicado, no sabrían en qué dirección se habrían desviado. Más bien, elegirían intencionalmente un punto, ya fuera al norte o al sur de la isla. Supongamos que eligieron el sur. Calcularon que el viaje duraría 18 horas, así que volarían día y noche. Y una vez que hubieran volado durante el tiempo calculado, podrían girar al norte con seguridad y ver la isla. Antes de despegar, el personal de tierra estimó que encontrarían un viento en contra de 24 km por hora, pero 20 minutos antes del despegue, Leigh llamó por radio a Earhart para advertirle que el viento en contra sería más fuerte. Ella no respondió el mensaje. Conocer la velocidad correcta del viento era fundamental, porque eso impactaría en el tiempo que tardarían en llegar a la isla. Si tomaba más tiempo, Earhart tendría que girar después. Por eso no solo podía confiar en la navegación por estima para llegar a Howland. Como una forma independiente de checar su ubicación, Noonan tomaría medidas del Sol, la Luna y las estrellas. Eso se conoce como navegación astronómica. Tenía un almanaque que enumeraba 58 estrellas de navegación y el punto de la Tierra sobre el que estaría cada una de ellas el día y la hora de su medición. Si se encontraban directamente bajo una estrella de navegación, conocerían inmediatamente su posición. Pero en general no tendrían tanta suerte. Así que Noonan mediría el ángulo formado sobre el horizonte y una estrella de navegación y lo usaría para calcular qué tan lejos estarían del punto de la Tierra sobre el que se encontrara la estrella. Trazaría un círculo en el planeta de posibles ubicaciones y luego mediría el ángulo a otra estrella de navegación y dibujaría un segundo círculo. Y deberían encontrarse en una de estas 2 intersecciones de los círculos. Normalmente los círculos son tan grandes que solo una de las intersecciones podría ser la posición posible. De este modo podrían actualizar continuamente su ubicación e ir ajustando su rumbo, pero aún con la navegación astronómica se podían acumular errores en los viajes largos. Antes en el viaje, cuando Earhart cruzó el Atlántico, perdieron el aeropuerto previsto en condiciones de niebla. Los cálculos de Noonan eran razonables, pero pequeños errores lo sacaron de curso. Por suerte, en África había muchos otros lugares donde aterrizar a salvo. No se podía decir lo mismo de Howland. Para el vuelo a través del Pacífico, Earhart reclutó 3 barcos de la Armada y la Guardia Costera estadounidense. El Itasca estaría posicionado en la isla Howland, el Ontario estaría a la mitad de la ruta y el Swan estaría ubicado a medio camino entre Howland y Hawái. El Itasca enviaría señales de humo cuando Earhart se acercara para ayudarla a avistar la isla. Pero aún más importante, todos los barcos estaban equipados con radio. En 1937, la radio todavía era una tecnología bastante nueva.
El físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio a finales de la década de 1880. Excitó electrones para que oscilaran de un lado al otro en su transmisor, y a pocos metros de distancia su receptor era un aro de alambre con una pequeña separación. Cuando Hertz lo miró a través de un microscopio en la oscuridad, vio saltar chispas débiles entre la separación. Las chispas eran más fuertes cuando el aro receptor estaba acostado. Si estaba vertical, entonces no se observaban chispas. Esto demostró que las ondas de radio son ondas transversales con campos eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente entre sí y perpendicularmente a la dirección del movimiento de la onda. Cuando el aro receptor estaba alineado con la dirección en la que viajaba la onda, el campo magnético cambiante a través del aro inducía un campo electromagnético que creaba la chispa, pero si el aro estaba de frente al transmisor, entonces no había cambio en el flujo magnético a través del aro y por ende no se observaban chispas. Pero Hertz no pudo ver el futuro que había iniciado. Él dijo: no creo que las ondas inalámbricas que he descubierto tengan ninguna aplicación práctica. Pero en pocos años, la gente comenzó a enviar mensajes usando la radio, y para la década de 1920, las transmisiones de entretenimiento por radio despegaron. Barcos y aviones rutinariamente usaban la radio para enviar código Morse y algunos, incluyendo a Earhart, podían enviar y recibir mensajes de voz. De hecho, Earhart tenía 5 antenas de radio alrededor del avión, cada una con un propósito específico. La antena más grande podía enrollarse y desenrollarse como una línea de pescar por detrás del avión. Tenía 76 metros de largo, lo cual era necesario para enviar y recibir código Morse de manera efectiva a través de las ondas de radio de 400 o 500 kHz utilizadas por los barcos y estaciones remotas. Idealmente, una antena debería tener al menos un cuarto de la longitud de la onda de radio que está transmitiendo o recibiendo. Esto mejora la eficiencia de la conversión de energía eléctrica en energía electromagnética radiada. La antena de cable de Earhart medía aproximadamente solo un octavo de la longitud de onda, pero estaba conectada a un transmisor de alta potencia. Por lo tanto, sus señales aún podían detectarse a más de 1000 kilómetros de distancia. Luego, había 2 antenas para comunicaciones de voz en frecuencias más altas. Una antena de transmisión en forma de V en el techo del avión y una antena receptora a lo largo de la panza. Las frecuencias más altas eran útiles por 2 razones. Primero, requieren antenas más pequeñas, lo que ahorra peso y se pueden acomodar mejor en aviones de largueros pequeños. Y segundo, las ondas de radio de alta frecuencia pueden viajar largas distancias al rebotar en una capa de la atmósfera llamada ionosfera. A partir de aproximadamente 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, la radiación del Sol separa electrones de las moléculas formando una capa de iones y electrones libres. Las ondas de radio con ciertas frecuencias interactúan con estos electrones libres y se reflejan de vuelta a la Tierra. Es como si rebotaran en un gran espejo ondulante en el cielo. Este efecto se llama salto y dispersa las ondas de radio por todas partes. Luego estas ondas de radio pueden reflejarse en el océano y regresar a la ionosfera saltando múltiples veces para viajar miles de kilómetros. Durante el día, la intensa radiación del Sol significa que la ionosfera comienza más abajo, en una atmósfera más densa, y debido a esto, las ondas de radio de menor frecuencia son más propensas a ser absorbidas que reflejadas. Por eso los aviadores suelen usar la frecuencia más alta de 6210 kHz para hacer saltar sus señales durante el día y en la noche la frecuencia más baja de 3105 kHz una vez que la parte inferior de la ionosfera se hubiera elevado en un aire menos denso. 4 horas después de despegar, Earhart transmitió una actualización a Ley en su frecuencia diurna de 6210. Informó que su altitud era de 7000 pies y su velocidad de 140 nudos, y luego cerró con su despedida típica: todo bien. Pero nunca respondió las llamadas de Ley sobre el viento en contra. Transmitieron de nuevo a las 11:20 y a las 12:20, pero nunca recibieron respuesta de Earhart. Lo más probable es que nunca los haya escuchado. Ella transmitió a las 6 horas de vuelo para informar vientos en contra más fuertes, pero no mencionó las advertencias anteriores de Ley. Es posible que la antena receptora de la panza estuviera rota, se cayera o que algo en los componentes receptores no funcionara, pero su capacidad para recibir mensajes de voz estaba claramente afectada. A las 9 horas de vuelo, Earhart esperaba encontrar al Ontario. Buscó las Ns en código Morse en 400 kHz, pero no escuchó nada. El plan original era que el Ontario esperaría a que ella se comunicara para solicitarles que comenzaran a transmitir,
pero el día antes del despegue, Earhart se dio cuenta de que se había equivocado. El Ontario le había dicho que no podrían recibir señales de alta frecuencia, lo que significaba que no habría comunicación de voz. Así que envió un telegrama urgente pidiendo al Ontario que transmitiera Ns en código Morse repetidamente 10 minutos después de cada hora. El propósito del código Morse del Ontario era permitir que Amelia Earhart hiciera uso de sus 2 antenas finales, así que tenía una antena de espira como esta y una antena sensora. Estas fueron diseñadas para permitirle localizar la fuente de las ondas de radio. Esta era la última y más crítica forma en que Earhart planeaba mantenerse en curso y localizar la isla Howland. Escribió: dudo que intentar el vuelo a la diminuta isla Howland sin complementarlo con la habilidad de Fred Noonan. Ok. Aquí tengo una antena y la estoy alineando verticalmente en este árbol. ¿Cómo está ahí? El Ontario estaba enviando señales en código Morse por su antena. Y aquí tenemos un transmisor sintonizado a 3.6 MHz. Me voy a vendar los ojos y a usar la antena de espira para tratar de localizar el transmisor. Y como ya sé dónde está el transmisor, me va a hacer girar unas cuantas veces para desorientarme. Clifford. Perdón. Oye, mira por dónde vas. Bien. Me mareé. Y las ondas de radio se van a emitir en todas direcciones radialmente desde la antena. El campo eléctrico oscilará arriba y abajo y el campo magnético oscilará de un lado a otro. Así que si sostengo esta espira así, más o menos paralela a la dirección en la que viajan las ondas, el campo magnético va a estar cambiando a través del aro y debido a eso va a crear corriente y un campo electromagnético y lo podré captar porque estoy sintonizando a la frecuencia correcta. Tengo una señal bastante fuerte. Muy fuerte. Pero si giro la espira así, ahora el campo magnético oscila de un lado a otro, pero no cambia a través del aro porque son paralelos. Y así, con esta orientación, voy a obtener una lectura nula. Si la giro hacia acá, es nula. Pero si lo giro 90 grados, ahora todo el campo magnético está pasando a través del aro y puedo escuchar un máximo aquí. Esto es lo que Earhart quería medir usando su antena de espira para detectar las Ns en código Morse del Ontario. La giraría hasta encontrar la señal nula y así sabría la dirección hacia el barco. Es interesante que si la giro hacia acá, obtenemos otra nula, porque de nuevo no pasa flujo magnético a través del aro. La primera vez que captara la señal, probablemente estaría yendo directamente hacia el barco o suficientemente cerca y sabría que es más o menos para allá. Pero hay una posibilidad de que haya pasado de largo y si lo haces, también hay señal nula. Pero el barco está detrás de ti y no frente a ti. Ahí es donde entra la antena sensora. La antena sensora te da un patrón de captación cardioide, tiene una sola nula en lugar de 2 nulas y te permite determinar si está enfrente o detrás de ti. Si caminas un poco, sabrás si se debilita o se acorta. Ok, siento que elegí la dirección incorrecta. Voy a probar la antena sensora para ver si puedo descubrirlo. Con la antena sensora, la única señal nula apunta lejos del transmisor, por lo que es fácil usar la antena sensora para verificar cuál señal nula es correcta para luego solo usar la espira al navegar porque da una señal nula más nítida. Con la antena sensora creo que el transmisor está frente a mí. Estoy buscando otra nula aquí. ¡Oh! Aquí hay una nula. ¡Inténtalo! Aquí. Mucho más fuerte. Más fuerte. Es chistoso que te mueves un poco y vuelves a escuchar la señal. Me parece que no estoy caminando en la dirección correcta. Bueno, o es el camino correcto o es el camino incorrecto. Ay, no. Intentar volar un avión y hacer esto debió ser muy difícil, especialmente con el sonido del motor. ¡Seguro rugía! No. Siento que está más fuerte. Es muy fuerte aquí y aquí ya no hay. Hay una nula aquí y estaba convencido de que era el camino correcto. Sí,
Aquí hay una nula clara. ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte. Creo que estoy cerca. Debe estar justo aquí. ¡Ah! ¡Ah! Esto funcionó increíblemente bien. Sí, ¿verdad? No tenía idea de que estaba tan cerca. Es impresionante. Justo al clavo. Increíble. Los pilotos pueden detectar dónde la señal es más fuerte e ir en esa dirección, pero es más fácil obtener una nula precisa, un punto donde la señal se corta. La sección sonora podría extenderse una gran distancia y no sabríamos realmente dónde está, pero la nula es más precisa, por eso buscarían el punto donde la señal se corta. Si Earhart localizaba al Ontario usando su radiogoniómetro de Spira, aseguraría que estaba en curso y eliminaría cualquier error de navegación que pudiera haber ocurrido hasta ese momento. Pero su telegrama, pidiendo al Ontario que transmitiera 10 minutos después de cada hora, no llegó al barco a tiempo. Y como Earhart no podía hablar con el Ontario, nunca enviaron ninguna señal. Así que pasaron como barcos en la noche. A estas alturas, Earhart estaba aproximadamente a mitad de camino hacia Howland. Sin otra pista de aterrizaje en 1000 kilómetros, tendría que encontrar la pequeña isla o regresar a Lae. Pero su viaje ya estaba plagado de múltiples retrasos. De hecho, este no fue el primer intento de Earhart de volar alrededor del mundo. A principios de ese año, en marzo de 1937, había despegado de California hacia Hawái, dirigiéndose hacia el oeste en lugar de hacia el este. A bordo estaban Fred Noonan y otro miembro de la tripulación, Harry Manning. Como capitán de la Marina Mercante, era un experto en radio, código Morse y navegación tradicional. Y también era piloto. El vuelo a Hawái fue exitoso, gracias en parte a que Manning utilizó la antena de Spira para localizar un radiofaro en la isla de destino. 3 días después, el trío partió hacia la isla Howland. Pero justo cuando estaban despegando, el avión se desvió hacia la derecha. Earhart corrigió reduciendo la potencia del motor izquierdo, pero fue demasiado. El avión giró a la izquierda y el ala derecha se inclinó hacia abajo. Andando en una rueda, el tren de aterrizaje derecho se colapsó y luego el izquierdo. El avión se derrapó sobre su panza, girando para mirar por donde había venido. Afortunadamente, nadie salió herido, pero tardaron meses en reparar el Electra. Y durante ese tiempo, los vientos estacionales cambiaron, así que en su próximo intento, Earhart tendría que volar hacia el este en lugar del oeste. Y lo más importante, el capitán Manning dejó la tripulación. Oficialmente, la prensa informó que necesitaba regresar a la Marina Mercante, pero se extendió el rumor de que había perdido la confianza en Earhart, o que Earhart creía que Noonan era un mejor navegante que Manning y que ella podía operar la radio por su cuenta. Sea cual fuera el caso, cuando Earhart despegó nuevamente 3 meses después, solo la acompañaba Noonan. Y ahora habían recorrido el 80% del camino alrededor del mundo, y en la oscuridad de la noche, Earhart tenía que tomar la decisión crítica de seguir adelante o regresar. La falta de señal del Ontario debió ser preocupante, pero tal vez nunca recibieron su telegrama. Y sabía que en Howland, el Itasca transmitiría la letra A en código Morse cada media hora, incluso si no recibía noticias de ella, y podían enviar y recibir señales de voz. Prometieron estar listos en un rango de frecuencias distintas. Así que ella siguió volando. Alrededor de las 6:15 a.m. hora local, los operadores de radio del Itasca escucharon a Earhart claramente. Por favor, definan el rumbo en 3105, silbaré en el micrófono. Estamos a unas 200 millas de distancia. Y empezó a silbar. Pero los hombres estaban confundidos. Esperaban que Earhart definiera su rumbo, no al revés. Y aunque le habían dicho que tenían equipo de radiogoniometría, la señal necesitaba ser de baja frecuencia, entre 270 y 550 kHz. La frecuencia de su voz rebotaría en la ionosfera y se reflejaría en el océano, dispersándose en todas direcciones, y no habría forma de encontrar una señal nula porque la señal vendría literalmente de todas partes. En el Electra, Earhart solo escuchaba estática. A estas alturas debió estar preocupada porque no había escuchado nada de ningún barco.
Casi ciega por el sol naciente y sorda por el rugido de los motores, Earhart giró el dial de la radio buscando la respuesta del Itasca. Nada. Puede que haya esperado que Howland tuviera un radiofaro de alta frecuencia llamado conjunto de antenas Adcock. Estos sistemas resuelven el problema de rebote con 5 antenas verticales en las esquinas y el centro de un cuadrado. La dirección de la onda de radio se puede calcular a partir de las ligeras diferencias en los tiempos de llegada y las intensidades de las señales en cada antena, pero estas antenas eran enormes, por lo que solo se instalaban en aeropuertos más grandes. De casualidad, había un radiogoniómetro portátil de alta frecuencia en la isla Howland, pero el operador informó que las transmisiones de Earhart no duraban lo suficiente como para poder establecer un rumbo, y, al tratar de conservar su ya baja batería, se perdió partes de las transmisiones posteriores. Alrededor de las 6:45, Earhart les pidió nuevamente que definieran su rumbo en 3105 kHz y se reportaran otra vez en media hora. Pero un rumbo definido e informado en media hora sería, en el mejor de los casos, obsoleto y en el peor, engañoso. Esta confusión tal vez tuvo que ver con los usos horarios. Earhart estaba usando la hora civil de Greenwich, pero el Itasca ajustó sus relojes a su posición actual, que era la hora civil de Greenwich menos 11.5 horas. Para empeorar las cosas, la isla Howland usaba la hora de Hawái, que en aquellos días era la hora de Greenwich menos 10.5 horas. Así que las 3 partes que intentaban encontrarse en una isla diminuta en medio del Pacífico estaban en 3 usos horarios distintos, y sobre todo, las horas de Earhart no coincidían con las demás. Earhart le dijo al Itasca que estaría usando la hora civil de Greenwich, pero por alguna razón nunca le llegó al radiooperador. Cuando el Itasca escuchó la solicitud de Earhart, eran las 6:45 am, pero en la cabina eran las 6:15 pm. Earhart probablemente no dijo en media hora, sino a la media hora, lo que para ella eran solo 15 minutos más. Además, era un tiempo preestablecido en el que Earhart los estaría escuchando. Earhart estableció con cuidado los momentos en que transmitiría y los momentos en los que escucharía al barco, porque solo podía encender una antena a la vez. Y los barcos usaban la misma antena para recibir y transmitir. Si ambos transmitían al mismo tiempo, no escucharían el mensaje del otro. Si Earhart envió otro mensaje a los 15 después de la hora, el Itasca lo bloqueó con su propio mensaje. No podemos definir muy bien el rumbo en 3105. Por favor, envíe en 500. ¿O prefiere definir el nuestro? Adelante, por favor. No hubo respuesta. Pero, de todas formas, no podía transmitir en 500 kHz porque había quitado la larga antena de cable que podía transmitir frecuencias más bajas. Dado que solo se podía usar para código Morse, algo que ni ella ni Noonan dominaban particularmente, lo consideró un peso muerto después de que Manning se fue. Así que después del accidente en Hawái, fue retirada durante las reparaciones y no tenía forma de enviar ondas de radio que le permitieran al Itasca definir su rumbo. Pero ella sí podía definir el rumbo del Itasca usando su antena de espira si le enviaban la frecuencia correcta. Antes del viaje, el Itasca le había pedido a Earhart que especificara la frecuencia en la que debían transmitir. Earhart no estaba segura, así que consultó a un experto en radio en Ley y le recomendó que el Itasca enviara A en código Morse, punto y raya repetidos, a la media hora en 750. Pero en esa época era común hablar de las ondas de radio usando su longitud de onda. El experto se refería a 750 metros o 400 kHz, pero Earhart cometió un terrible error cuando le transmitió este plan al Itasca. Solicitó que la señal se enviara en 7500 kHz en lugar de 750 metros o 400 kHz. Pero sí dijo explícitamente, si las frecuencias mencionadas no son adecuadas, infórmenme. Pero nunca la corrigió nadie. A las 7:42 am, la voz de Earhart se escuchó tan fuerte que los hombres incluso subieron a cubierta para ver si podían escuchar un motor o avistar el avión. Ella dijo, debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. Se está acabando la gasolina. No podemos contactarlos por radio. Estamos volando a 1000 pies. En Howland, el radiogoniómetro portátil de alta frecuencia tenía tan poca batería que el operador ni siquiera escuchó el mensaje de Earhart, mucho menos definir su rumbo. 10 minutos después, Earhart dijo, estamos dando vueltas, pero no los escuchamos. Continúen en 7500. El Itasca envió inmediatamente AS en 7500 kHz. En el Electra,
Earhart escuchó el sonido entrecortado de las as llenando la cabina. El alivio de finalmente escuchar algo debe haber sido abrumador. Rápidamente giró la espira de su radiogoniómetro para localizar el nulo, pero la señal nunca cesó. La frecuencia era demasiado alta, por lo que las ondas de radio del Itasca se estaban reflejando y llegando desde diferentes direcciones. Joseph Gore, un mecánico de radio que trabajó en el avión de Earhart, dijo después que sabían que había limitaciones en las altas frecuencias que tenían tendencia a saltar y curvarse, creando una falsa dirección. Sin un mínimo, seguía perdida. Earhart llamó frenéticamente al Itasca. Recibimos sus señales, pero no podemos obtener un mínimo. Por favor, definan nuestro rumbo y respondan con voz. El Itasca intentó explicar el problema. Sus señales se recibieron bien. Es impráctico definir su rumbo con su voz. Sin respuesta. Sin la antena de la panza, probablemente no escuchó ninguna de sus comunicaciones. Y no habría importado si el Itasca hubiera enviado señales de baja frecuencia, porque la espira de Earhart estaba sintonizada para captar 7500 kHz. Entonces, ¿por qué el Itasca no corrigió la frecuencia que ella sugirió? El comandante Thompson del Itasca era consciente de los límites de la radiogoniometría de Earhart. Había recibido mensajes tanto del esposo de Earhart, George Putman, como de la división de la Guardia Costera de San Francisco, que indicaban que Earhart solo podía definir su rumbo en frecuencias entre 200 y 1500 kHz. Pero quizá pensó que Earhart sabía más sobre su equipo de radio, o que no era su lugar hacer sugerencias y asumir más responsabilidad sobre su vuelo. Cuando ella le pidió al Itasca que le dijera si esas frecuencias no eran adecuadas, podría haberse referido a las capacidades del barco en lugar de a las suyas. El Itasca dijo que estarían listos en la frecuencia que ella quería y más, en lugar de dar sugerencias específicas. La división de la Guardia Costera de San Francisco intentó hacer que el comandante Thompson asumiera más responsabilidad sobre la comunicación por radio de Earhart, sugiriendo que le dijera directamente a ella qué frecuencias usar. Pero Thompson básicamente les dijo que no se metieran. El Itasca se comunicó directamente con Earhart a partir de entonces. Los operadores de radio siguieron intentando comunicarse con Earhart, y justo antes de las 9 a.m., la voz de Earhart irrumpió de nuevo. Estamos en la línea 157-337. Repetiremos esto en 6210 kHz. Estamos en la línea norte-sur. Su voz sonaba desesperada. Sonaba como si estuviera a punto de estallar en lágrimas o gritar. Este fue el último mensaje que el Itasca escuchó. Existen varias teorías de conspiración sobre lo que le sucedió a Earhart después de eso, pero la evidencia parece clara. Se quedó sin combustible en algún lugar sobre el Pacífico y se estrelló en el mar. 2 horas después de su último mensaje, el Itasca dejó Howland para buscar el Electra al norte y al oeste. Otros barcos y aviones de la Armada y la Guardia Costera se unieron a la búsqueda durante más de 2 semanas. Hasta ese momento en la historia de Estados Unidos fue la operación de búsqueda y rescate más intensiva y costosa, con un costo de alrededor de $4 millones, que equivale a casi 100 millones en dinero actual. Nadie ha encontrado rastro alguno de Noonan, Earhart o su Electra. Todos estos errores pudieron haberse resuelto si Earhart hubiera tenido comunicación en 2 vías, pero la antena de la panza falló por alguna razón. Algunas teorías sugieren que se cayó durante el despegue en Nueva Guinea, pero sin evidencia física es imposible afirmarlo. Pero Earhart confirmó haber recibido señales en su antena de espira. Esta solo podía localizar direcciones con frecuencias más bajas, pero podía recibir señales en un amplio rango. Si hubiera cambiado la espira para usarla para todas las comunicaciones, podría haber recibido los mensajes de voz del Itasca, y el Itasca hubiera podido pedirle que definiera su rumbo en una frecuencia más baja, y eso la habría guiado de manera segura a la isla Howland. Cuando comencé a investigar para este video, esperaba encontrar que el destino de Amelia Earhart había sido inevitable, que lo que estaba tratando de hacer era tan difícil que nada podía haberla salvado. En cambio, encontré lo contrario. Hubo al menos media docena de cosas que, de haber sido distintas, le habrían permitido aterrizar a salvo. Para mí, esta historia se reduce a 2 cosas: conocimiento y responsabilidad. Earhart carecía de conocimiento de sistemas de radio, lo que le habría permitido especificar la frecuencia correcta de radiogoniometría, pero el comandante Thompson del Itasca
tenía ese conocimiento. Él sabía de sus limitantes en radiogonometría, pero no asumió la responsabilidad de corregirla. Al intentar cualquier empresa desafiante, necesitas a alguien con el conocimiento adecuado que también asuma la responsabilidad de hacer las cosas bien. Eso es lo que necesitas para luchar contra el caos inherente y el desorden del universo. De lo contrario, lo que obtienes es el desastre.